Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Hoy, como veis, estamos en un escenario totalmente distinto al habitual. Hoy hemos venido a Centro Cibeles, a la exposición Entre Río y Raíles. Vamos a estar con su comisaria, nuestra querida Graziella Trovato, nos la va a contar. Vamos a recorrer toda la exposición, vamos a ver un montón de documentación gráfica excelente, ya lo vais a ver, y sobre todo, y lo más importante, tenéis que venir a verla en presencial aquí, porque todo lo que os podemos enseñar aquí en la cámara ya sabéis que se queda muy corto contra lo que podéis aquí experimentar. Así que nada, Graziella, muchísimas gracias, vamos a ello, yo me cambio de sitio, vamos allá, y ahora ahí. Bueno, gracias a ti, María, gracias a Mujeres Asimétricas por esta oportunidad de visitar la exposición aquí en Centro. Gracias a ti por decirnos que sí, porque es que además sé que Estoy encantada. fue corriendo, dime que sí, vamos a verla, Graziella. Es que lo que hay que hacer es eso, que tiene que divulgarse, ¿no? La cosa es bueno, pues acercarlo, ¿no? Acercar una investigación académica a la ciudadanía, a Madrid, que es lo que es el sentido de la investigación. Fantástico. Entonces, empezamos por esta Vamos zona allá. central, ¿no? Aquí estamos en la zona central de Centro, del Palacio de Cibeles. Sí, mira, me voy a dar la vuelta un momentito para que lo Sí. vean, porque si no habéis estado nunca tenéis que venir definitivamente a verlo, es un espacio maravilloso. Sí. Y aquí nos encontramos en la sala central también de la propia exposición, ¿no, Graziella? Efectivamente, es el ala, realmente es el ala del escudo de la fachada, ¿no? Y entonces es una exposición lineal. Y en esta zona central que vemos aquí con estos paneles, está en el centro el concepto, digamos, de la investigación. Y es realmente el pasillo verde ferroviario, Entre Río y Raíles, ha sido un poco el título que hemos elegido tanto para la publicación, que se llama Madrid Entre Río y Raíles, y para hablar de ese pasillo verde ferroviario que realmente en Madrid no es conocido. Se conoce, se asocia a la Arganzuela, a Imperial, pero realmente fue una operación importantísima, una operación que se hizo a finales de los 80, 1989, y que luego, pues a pesar de haber sido realmente, antes de Madrid-Río, probablemente la operación más importante, no se ha dado publicidad a ello, nadie se ha querido apuntar esa medalla porque no quedó como los que empezaron a pensarla desde el Ayuntamiento a la gerencia, que estaba José María Esquiaga, Bardají de gerente, Esquiaga de jefe de planeamiento, habían pensado una operación con bloques más bajos, etc. ¿no? El pasillo verde, que aquí tenemos unos vídeos y unas imágenes, la secuencia es de un fotógrafo urbano que es Davide Curato La Soprana, premio de la Bienal Española de Fotografía, que ha hecho esta secuencia en plena pandemia. Pues el pasillo verde os decía que es esta operación tan poco conocida, y aquí en este vídeo explicamos un poco el concepto, ¿no? Bueno, aquí ya está empezado, estos vídeos los hemos subido como material en la web, cualquiera los puede descargar, hay unos más didácticos como este, que quiere explicar toda la irrupción de las infraestructuras en el área, ¿no? Y sobre todo el mensaje, tenemos aquí los pajaritos, de la investigación, que si se ve desde el principio, es explicar que realmente si esta es lo que son las rondas, ¿no? Que era la cerca de Felipe IV, realmente todo esto, hasta la erupción de la infraestructura ferroviaria, de la industrialización, eran terrazas del río, eran las terrazas del Manzanares, ¿no? Y entonces era un paisaje pues agrícola, al sur con más pendiente los pobres, con los molinos y tal, y arriba eran las fincas de la Florida, donde estaban los aristócratas, el palacio evidentemente, ¿no? Entonces, hasta que no irrumpe el ferrocarril. Esa idea de las terrazas fluviales realmente surgió por el material arqueológico, ¿no? Porque hay una foto que de hecho en este vídeo se puede ver, y hay una gigantografía al comienzo de la exposición del recorrido cronológico, que son las excavaciones en Delicias. Entonces los arqueólogos, Obermayer, a principios del siglo XX, lo llaman terrazas del Manzanares, porque en Delicias están los restos de las primeras formas de vida, que era el río. Entonces allí fue
este clic de decir, pues si el pasillo verde era parte del río, tiene río. que volver a serlo, ¿no? Que es un poco esa llamada la deseable circularidad, que realmente Madrid yo creo que sí que va hacia esa dirección, de liberarnos de las infraestructuras. Esto es en esta evolución aquí se va viendo cómo se soterra primero el ferrocarril con el pasillo verde, que está aquí marcado, luego la M30 con el Madrid-Río, y ahora en este momento el ayuntamiento tiene clasificado lo que son el pasillo verde ferroviario, no está como un parque lineal, sí Madrid-Río, pero el pasillo verde son fragmentos, ¿no? Entonces es adquirir, o sea, queríamos que se entendiera que sí que es un parque que puede convertirse en un parque lineal y además ser un único, que es esto la propuesta el día de mañana con Madrid-Río, trabarse todo eso, ¿no? Y conectarse con el centro de la ciudad. Pues este vídeo resume un poco toda la propuesta, y unos planos grandes aquí detrás de la investigación, que ahora aquí vendrá el concepto, ¿no? O sea, es pasar de esa visión fragmentada de todo este recorrido de 8 kilómetros, que es, si estas eran las terrazas del río, que puedan volver a hacerlo, ¿no? Entonces, trabar esas operaciones y conectarlas con el centro de la ciudad. Esto es un vídeo más contemplativo de cómo era. Bueno, durante la pandemia ha cambiado, cuando arrancamos la investigación, empezó la pandemia, han construido el espacio de ocio Delicias, muy criticable, de Adif, justo donde están las excavaciones arqueológicas. Nos vamos a ver esa foto. Entonces la exposición tiene luego las salas, ¿no? Que esta que tenemos aquí empieza con la erupción del ferrocarril, y luego iremos, entonces esto es la erupción de la industrialización, y en el otro lado tenemos en cambio el ayuntamiento, las operaciones democráticas de soterramiento de la infraestructura. Bueno, no hemos visto la parte de atrás de la... ¿Volvemos un momento? Volvemos, claro que sí. Volvemos. Esto pasa en el club constantemente, no pasa nada. Bueno, porque este espacio, de todas formas, es un espacio que está pensado así por el ayuntamiento mismo, que es que se puede ver las cosas desde muchos sitios, ¿no? Porque los visitantes llegan desde las pasarelas, desde un lado, desde otro. Entonces tiene esa lectura múltiple. Aquí, detrás del aparato en el que estábamos antes. Sí, os enseño el aparato aquí por detrás, claro, que lo sepáis. Con ese mensaje de Madrid hacia una deseable circularidad, luego encontramos los planos que estaban en el vídeo en grande. Y bueno, y esto, que aquí este es el escudo, ¿no? De la fachada. Tenemos esta escultura del Museo del Ferrocarril que la he querido un poco por capricho, porque es una donación. El ferrocarril en Madrid es una operación que se hace con capital francés, y los franceses donan al Museo del Ferrocarril, bueno, que no era museo entonces, a Renfe, perdón, esta escultura que se llama El genio del progreso, Le Génie du Progrès. Entonces me parecía que aquí en el centro de la exposición el progreso que aplasta el hombre, ¿no? Sí. Pero el hombre se levanta, ¿no? Y entonces era un poco ese mensaje aquí en el centro, ¿no? Entonces, y bueno, ya quien quiera detenerse, los planos son los que están en el vídeo, exacto, tanto del estado actual, del pasillo verde, con su entorno, y ahora sí que sí, nos vamos. Sí que sí, exacto. Entonces, aquí pues que tenemos, así eran las terrazas del Manzanares, ¿no? Ay, espera, que me las estoy saltando. Bueno, espera. Sí. Esta es la finca del Sordo, que es donde vivía Goya, y allí tenemos el Palacio de Sabatini, por allí se hace la estación de Príncipe Pío allí a la izquierda, y entonces este era el entorno agrícola, con pequeñas fincas, rural, la Virgen del Puerto que está allí hundida, pues este era el Madrid antes de la industrialización. Es una foto de la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces aquí contamos con planos del Museo de Historia. Espera, que me voy a cambiar yo de posición y así te puedo sacar a la vez. Venga. Sí, con planos del Museo de Historia de Madrid, que nos han dado este material. Es una forma bueno, los arquitectos no son familiares, ¿no? Estos planos, el primero de los Reyes Católicos, y muestra, en el libro todo esto está analizado
editado, pero bueno, este era el palacio en la Florida del arzobispo, del obispo, bueno, de Toledo, que luego será el Palacio de la Florida, y todos eran, pues eso, era un entorno agrícola. Aquí era más de fincas de ocio y esto agrícola, ¿no? Esto que hemos puesto, ocio y fastos para los aristócratas, los ricos, y los molinos, las dehesas, en las zonas de más pendiente, ¿no? Abajo. Y bueno, pues esto se mantiene, ¿no? Estos son grabados que no son conocidos. Este es maravilloso, por Este cierto. es muy bonito, Este sí, es precioso. mira, este es que es del Museo de Historia, es de Francesco Ambrosi. Es precioso. Muy bonito, es del Es 18. un dibujo maravilloso. Bueno, es que no está enfocando bien. Por eso tenéis que venir a verla en físico, la exposición, para que disfrutéis bien de todo este material, ¿no? Entonces irrumpe en esta zona el entramado barroco, radiocéntrico, tenemos el plano del Tardier y ya el Palacio de Sabatini aquí, que sustituye al Alcázar. Y estos ejes barrocos se hacen y luego se dejan morir realmente. No prosperan precisamente porque llega la industrialización. Y no solo los ejes barrocos, se hace un canal que es este, aquí, espera un momento, este aquí es el canal que se hace para hacer el Manzanares navegable, que en la línea del tiempo que concluye la exposición se ve que, bueno, se hicieron embarcaderos. Ese canal todavía existe en la cuenca baja del Manzanares. Aquí, en cuanto se hace el ferrocarril, porque esto era el camino del yeso, ¿no? Entonces el canal servía para llevar a las huertas y de hecho es Yeserías la calle. La calle Yeserías, sí. Y se dejó morir con la llegada del ferrocarril de mercancías, que es el tema, ¿no?, de la infraestructura, y realmente pues se sustituyó una cosa por otra. La idea era navegar hasta el Tajo a través del Jarama, ¿no? Que era una cosa que ya se le había ocurrido a Felipe II con un ingeniero italiano, Antonelli, que luego lo retomaron pues con unos ingenieros franceses en el 18. Bueno, pues aquí estas escenas de ese Madrid todavía de ocio, aquí están más bien la zona agrícola, aquí están, ¿no?, las fincas que decíamos de los aristócratas, ¿no? Bueno, aquí ya empezamos a ver unas escenas con esas conocidas de las lavanderas. Aquí está como era el Paseo de Delicias. Veis aquí, todo esto es material del Museo de Historia de Madrid. Aparece el cuartel de la montaña y ya aquí vamos a la industria, la irrupción de la industria, ¿no? Esta es la foto gigante que os decía. A ver, que no la puedo abarcar ni en la cámara. Vente para acá, Graciela, porque es tan grande. Esta gigantografía, ¿no?, que hemos hecho de las excavaciones arqueológicas, que ahora son lo que es el espacio de ocio privado de Delicias, ¿no? O sea, es que están debajo, además, claro. Aquí hay muchos informes de los arqueólogos. Reconocemos el Águila, que era la fábrica de cerveza, ahora archivo regional. No estaba Standard Eléctrica, que ahora es Amazon, que la acaban de reformar, por así decir, bastante destrozada. Y allí vemos la estación de Delicias. Y bueno, todo esto eran las primeras formas de vida, estaban aquí. Obermayer es el que saca a la luz estas, y esta es la idea, la llama terrazas, excavaciones terrazas del Manzanares, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la erupción de la línea de contorno, un fragmento de la estación de ferrocarril que Delicias, sí, es un elemento de fundición. Realmente esto es un elemento para cubrir las gárgolas de bueno, pues de pluviales, ¿no? Y porque la estación necesita ser reformada y empezarán en breve. Este es un plan estupendo del Madrid industrial. Qué bonito, que nos ha dado por el favor. Instituto de Cataluña, con toda la publicidad y todas las industrias. Espera, es que justo me pilla la columna, pero, Sí, pero lo que a ver pasa si aquí. a ver si os lo puedo enseñar más o menos Sí. junto. Ahí está. Sí. Y entonces, bueno, la luz es poca también por la cuestión del No, material. pero fíjate que para la cámara es fenomenal porque no hay ningún reflejo, o sea que Muy está bien. maravilloso. Entonces aquí la línea de contorno, que es como se llama este ferrocarril de mercancías, porque estaba Atocha, que se hace para ir a Aranjuez, ¿no? Y lo hacen los reyes, que hacen el embarcadero. Pero lo que es este ferrocarril entre Príncipe Pío, Delicias y llegando a Atocha, lo hace la Compañía del Norte, que eran los propietarios del gasómetro, su negocio era el alumbrado de Madrid. Y este es el plano original del proyecto de 1861, que es del Museo del Ferrocarril, en papel de seda, precioso. Oh. La estación
de Delicias se hace con elementos constructivos traídos de Francia, las Cerchas Dion que están aquí en esta foto, que esta es de Herbert, y luego tenemos las fotos de Laurent de cuando se termina la estación. Estas son del Museo de Ferrocarril, que ha colaborado muchísimo con nosotros, ¿no? Hay que agradecerles la colaboración enorme que hemos tenido, ¿no? Y bueno, aquí se ve el matadero en construcción. Voy a cambiar de sitio, sí. Aquí mejor. El matadero en construcción, todos estos edificios industriales tenían sus apartaderos, entraban las vías, ¿no? Y aquí esta imagen precisamente se ven las vías que entraban dentro del matadero. Aquí hay unos planos, algunos son originales, esto es una reproducción porque era demasiado delicado, pero este sí que es un original de los años 50. Y bueno, para estudiosos se ve exactamente toda la industria que había, las viviendas de ferroviarios, cada uno. Bueno, si ves este, es una maravilla porque aquí tienes el puente de los franceses en alzado, lo ves en planta, luego la estación de Príncipe Pío antes de la ampliación, porque la fachada es de los años 20, y esta es la estación originaria, que por cierto nunca fue simétrica, porque como había una bomba de aguas del canal, no podían... Anda, no podían cruzarla. Por eso el cuerpo de llegadas lo hicieron al final la fachada, lo hicieron una fachada nueva, ¿no? Posteriormente. Luego eso en la línea del tiempo lo veremos también. Entonces nunca se pudo completar por ese motivo. Aquí hay imágenes de la estación, que ves que siempre se quedó, porque normalmente la tipología era que era un cuerpo de salidas, uno de llegadas, y luego se cubrían las vías con las cubiertas, con la nueva tecnología se empiezan a cubrir las vías, ¿no? Pero aquí faltaba ese cuerpo paralelo. Entonces la fachada se hace después. La piscina de Gutiérrez Soto, que estaba en la isla enfrente de Príncipe Pío, en este grabado de autor desconocido, que me gustaría localizarlo, la verdad, pero no sabemos. Bueno, igual a raíz de este directo lo encontramos, Graciela, ojalá. Esa es una foto preciosa de Clifford, de la construcción del puente de los franceses. Es maravillosa, ¿no? Esta foto es preciosa. Sí, es preciosa, allí con los obreros allí construyendo, los ingenieros, también eran franceses. Una maqueta de la cabecera de Atocha, que se hace después, la estación monumental. Antes, la primera estación de Atocha es un embarcadero, en la línea del tiempo lo veremos. O sea, se hace en 1851, 10 años antes de la línea de contorno, pero era un embarcadero. La estación monumental es posterior a Delicias. Aquí tenemos la maqueta maravillosa. Y esta es una maqueta sí, que nos han prestado el Museo del Ferrocarril, que es una donación. Vamos, sí, pues si voy por detrás se ve también. Está hecha con impresión 3D. Pues es maravillosa. Sí. Bueno, para que veáis que por si acaso quien no haya estado en Atocha... Aquí impresión 3D de Jorge Sánchez, que nos la ha prestado. Y bueno, aquí esta es una portada de la BC de 1900, os lo digo, 14, estaba segura, pero de la primera piedra del Manzanares. Es muy divertido ver las caras de estos señores. Aquí hay uno que es como de Tintín. Vamos a ver qué. Las gafitas redondas y los bigotitos. Son todos hombres, por supuesto. Sí. Y están poniendo en 1914 inaugurando la canalización del río, ¿no? Que son esas infraestructuras. Aquí esta es preciosa, una foto de Atocha con los talleres. Veis aquí los castilletes de los depósitos de agua, el Águila, ¿no? Ese vapor en la ciudad que irrumpe bueno, pues al final... Sí, como ese ambiente, ¿no? De humo, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Ya aquí sí que al lado del Águila está Standard Eléctrica, que era un edificio precioso, y ahora Amazon con digamos, el pretexto de mejorar la eficiencia energética ha alterado enormemente la fachada durante la pandemia. Y bueno, esos vídeos que son para sentarse, que la investigación incluye un trabajo de investigación que hemos hecho con la colaboración de Ramón Gómez de Herbanova, que ha clasificado, nos pareció interesante esa erupción de la vegetación durante la pandemia. Realmente el Pasillo Verde está así abandonado desde que se hizo, está igual. Pero vamos, con la pandemia ha prosperado, como sabemos.
especialmente. Luego nos interesaba porque las vías son canales de biodiversidad, porque pues son corredores de especies, ¿no? Y entonces alrededor de las estaciones y cerca de las vías es donde hay más biodiversidad. Y de hecho esa operación de asfaltar todo ese espacio de licias realmente se ha encargado pues la parte que era más interesante desde ese punto de vista de toda la zona. Bueno, se puede volver a levantar, pero ya se ha hecho bastante daño. Entonces allí hay 142 especies que están clasificadas. En el libro se puede leer toda la historia. Vamos pasando así. Pero vamos, la cosa es volver. Espera, que me voy a poner al corredor aquí. central, ¿no? de la vamos sala. Al corredor central y así te saco a ti. Exacto, porque como veis son tres zonas, ¿no? La central, hemos estado la histórica, allí al fondo. exacto, la erupción de las infraestructuras, y ahora nos vamos a las operaciones del Ayuntamiento Democrático, ¿no? Es decir, que ya una vez que hay toda esa erupción del coche, luego en la línea del tiempo ya vamos a hacer un repaso final, ¿no? El ayuntamiento en los años 70, ya empieza 80 sobre todo, Mangada estaba allí Leira, estaba haciendo el plan general, intentan hacer una ciudad más equilibrada, ¿no? Se hacen los planes de acción inmediata, sobre todo el de la Arganzuela, porque era el barrio más... El ferrocarril pasaba allí a vista, ahora lo veremos en las secuencias que hay. Entonces se hacen unas primeras operaciones y esto se llama Madrid Proyecto Madrid, que es una publicación que me señaló Ezquiaga, ¿no? María Ezquiaga, que se publicaban realmente los proyectos del Ayuntamiento Democrático, ¿no? Y aquí empieza esta secuencia con el proyecto de Atocha, que fue muy importante, hecho por Rafael Moneo, ¿no? En 1984, son estos planos del estudio de Rafael Moneo, de cuando se diseñaban más esas sonométricas preciosas con las sombras. Aquí viene, ¿no? el logo de la estación y el plano del estudio de Rafael Moneo, del arquitecto Rafael Moneo. Os lo enseño con detalle porque es que es una maravilla. Y mirad el alzado, por favor. La sección. La sección, perdón, que no esté... Bueno, alzado, sección. Sección transversal, sí. Bueno, este es un alzado en la rotonda. Estos son también una serie de dibujos preciosos que me ha dado Navarro Valdebert, que yo había encontrado publicado, que es conocido, el de San Francisco el Grande, el concurso, pero él ya entusiasmado me sacó que guardaba con mucho cariño estos dibujos de Madrid, del Manzanares, cuando se pensaba hacer una operación del río. Y entonces, mira, esto sigue para los nuevos estudiantes, ver cómo los dibujábamos, bueno, cómo se dibujaba. Era el diseño urbano, entender que la arquitectura era parte de la ciudad, ¿no? Y entonces, con qué detalle está representada la estación de Principe Pío aquí, con todas las oficinas que ahora son de Adif, Renfe, su hospital, que es un edificio que existe, racionalista, estaba protegido, las ermitas de San Antonio de la Florida es su réplica, en fin, podéis encontrar absolutamente todo, con todo tipo de detalle, ¿no? Es una maravilla. Aquí está la Virgen del Puerto, que la tenéis aquí, que es una joya, la Virgen del Puerto, en fin. Mira con qué detalle está. Sí, y con qué cuidado, ¿no, Graciela? Todo eso es precioso. Hemos hecho estas pequeñas esquemas para identificar cada uno de los hitos. Esta es una fotografía de la maqueta, del concurso. Todo esto es el Manzanares, esto es San Francisco el Grande. Están los alzados de antes y después de la operación, que lo tenemos aquí, con todo el tejido urbano de Madrid. Ahí está San Francisco el Grande, ¿no? La sonométrica del proyecto de Navarro, que realmente era más amplio que lo que se ha construido. Y este es un dibujo que es maravilloso, yo creo, original, de Carlos Bustos, que estaba publicado en una revista que se llamaba La Escuela de Madrid, que se publicaba en los 80. Lo encontré pequeñísimo, como casi en blanco y negro estaba, entonces le contacté y pues, encantado, los dice, sí, lo guardo y tal, porque muchos han tirado todo. Es maravilloso. Y entonces esto era el debate si se desmontaba o no el Scalestri de Atocha, ¿no? Porque había algunos que veían como un símbolo de progreso y estaban como por la labor de mantenerlo. Entonces en ese debate él hace esa prefiguración como de un estado de ruina con unos capiteles y me parece increíble, ¿no? Y lo hemos así puesto con estas secuencias de Jesús del Ánimo, que es un aficionado, un señor, un
ciudadano de Madrid que los ha donado al archivo regional y nos ha dado los derechos y de la fase, se hizo toda la secuencia, hemos elegido algunas y creo que son preciosas estas fotos, ¿no? Con los coches de la época en fase de desmontaje de este cacharro que viene a tocha, ¿no? Desde luego así, o sea, yo desde luego así no la reconozco para nada, o sea, tocha, claro. Sí. Entonces esto es lo que la secuencia del Pasillo Verde, que un poco nuestra aportación es que se entienda la conexión entre Madrid y Río, es decir, que Madrid y Río es una continuación de lo que es el Pasillo Verde y eso es importante entenderlo para el futuro de toda el área, ¿no? Entonces aquí hay publicaciones, esta que es preciosa, que me señaló Esquiaga, que decía antes, estos son los PAIs, los planes de acciones de acción inmediata, que eran, bueno, están en las chabolas que había en Arganzuela, de todos los que inmigraron a Madrid por la oportunidad de la industrialización. Esta era una fábrica, bueno, este es un edificio que ahora lo veremos ahí, que hay en Delicias, que hicieron Luis Moya con Guillermo Cabeza, Luis Moya González, que era una fábrica de clasificación de agua, un proyecto de Dionisio Hernández Gil que se ha perdido, lo tiraron todo, era precioso para Delicias. Estas son operaciones previas al Pasillo Verde, y ya en 1989 hacen ese consorcio, que la idea es hacer una operación a coste cero. Y a coste cero, que lo tenemos aquí, significa vender los terrenos de Renfe que ya no se utilizan, en desuso, y venderlos a promotoras. Y con el dinero de esa operación inmobiliaria, hacer parques públicos, soterrar la infraestructura, hacer el moderno cercanías, porque eso fue una operación impresionante. O sea, desaparecen las antiguas estaciones de Imperial en Peñuelas y se hacen los intercambiadores, cambia el concepto, ¿no? Una línea de mercancías se sustituye por intercambiadores de metro y cercanías, ¿no? Y entonces estos son los proyectos originales de las varias... El proyecto ha sido muy difícil reconstruir toda la historia porque eran modificaciones del plan, la primera se dieron a conocer, luego hubo otras que no, porque aumentaba la edificabilidad, porque necesitaban más dinero, porque esos barrios además tenían problemas de infraestructuras, de saneamiento, de electricidad, entonces los costes subían y hacían bloques cada vez más altos, ¿no? Pero aquí, bueno, esta publicidad que yo creo es muy chula del Pasillo Verde, aquí construimos un bienestar, ¿no? De cuando arranca del 90. El casco es de este profesor de la escuela, un catedrático, Alfonso García Santos, que era arquitecto de Renfe y director de las obras del Pasillo Verde. Es el que realmente ha guardado con más cariño todo. Las fotos son del archivo regional, pero él tiene secuencias suyas también. Es el que guarda más recuerdos con Manolo Ayllón, que era el director del consorcio. Y entonces estas secuencias nos muestran cómo era realmente Madrid hace no mucho, ¿no? Sí. Hace pues casi 30 años, digamos, con el barrio más afectado seguro era pues la zona de Peñuelas, ¿no? Imperial, terrible, ¿no? Estaba, porque además en el mientras, como se explicaba en el vídeo, rompe la M30, entonces estaba entre la M30 y entre ruedas y vías, ¿no? Y entonces esto fue un cambio, aquí se ve también cómo afecta al tejido industrial, esto es el área, ¿no? Tenemos un atlas en el libro donde se ve todo Bueno, esto que quiere decir que todas las fuentes está todo referenciado. Estos son también toda una serie de dibujos. Estos son de Javier Bellés, que es profesor ahora en la Escuela de Toledo, un arquitecto genial, que veis cómo dibujaba, ha guardado todo él también. Le llamé porque estaba publicada la puerta que ahora es del Parque de la Bombilla en Madrid, Proyecto Madrid. Me dijo, sí, yo tengo todos los originales, y los ha sacado, y aquí los ha están. Traído encantado. Yo creo que son una preciosidad, es muy postmodern, ¿no? Con esa simbología, no es simétrico, pero es hay un juego de símbolos que se explican y es muy bonito. O sea, el plano también de la propuesta. Dibujos de Tuñón y Mansilla de las dos operaciones del Águila y la de la cornisa de las colecciones reales.
Y este es Madrid-Río, ¿no? La gran operación Madrid-Río, que es lo que queremos señalar, pues esa continuidad, ¿no? Entonces, dibujos originales de la propuesta de Madrid-Río son maravillosos, yo creo, y los hay de los pabellones que pensaron para la propuesta, pues más de ordenación a nivel sí, urbano, y ese es más de concept, de conexión entre las márgenes del río, ¿no? Y todo esto es el plano del proyecto. Mira, este es precioso. Sí, aunque sea un croquis así. Tenían algunos simple. más, nos habían dado, pero hemos tenido que hacer una selección, pero son una preciosidad. Esta es una maqueta de Mariano Bayón del Jardín de Goya, que estaba en, esto es Príncipe Pío, las ermitas, ¿no? San Antonio de la Florida, la réplica de Juan Moya, y esto era el Jardín de Goya que no se hizo, con un museo de la arquitectura que le encargaron, que era de la Operación Pasillo Verde, y se hizo en cambio un monumento a Goya. Y bueno, ya terminando la exposición, bueno, luego terminamos con un vídeo que recorre todo el área. Pero aquí está esta línea del tiempo que realmente ha sido un esfuerzo bastante importante para que la exposición tuviera ese lado didáctico. Entonces, bueno, se puede dejar, cualquiera puede ver la exposición o relajadamente o ponerse aquí un poco a fondo y ya si se intriga, quiere coger el libro, pues encuentra todo ya con más detalle, con más documentación, ¿no? Pero aquí hay más de 100 imágenes de archivo. No siempre las hemos encontrado en alta calidad, por eso algunas son más pequeñas. Y entonces, bueno, se ha contado, es un recorrido espacio-temporal, está organizado en las tres franjas, la noroeste, que es Príncipe Pío, la central, Imperial Peñuelas, y Atocha Delicias, ¿no? Y luego, pues desde la desamortización, que era un poco ese entorno de la Florida, fijaros el palacio que había, eso es un cuadro del Museo de Historia, que no sé cómo lo tiraron, que Dios mío. era una maravilla, que sustituyó al del obispo de Toledo que estaba ahí, el pabellón de agricultura de Jarreño, que también duró muy poco, en la montaña de la Florida, el canal que también desapareció, el canal del Manzanares, ese canal navegable con los embarcaderos, ¿no? Las primeras fábricas, afortunadamente estas las tenemos, el Casino de la Reina, que ahora es un parque, sabéis que era la casa de cunas de las cigarreras, hemos puesto las de Sevilla porque no había un cuadro tan bueno de las de Madrid, de las cigarreras de Madrid, la Bacalera, la fábrica de cerámica que queda aquí, la Tinaja, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí se explica un poco estos embarcaderos, porque las primeras estaciones que no sabían ni cómo llamarlas, ¿no? Claro. Entonces las llamaron embarcaderos porque es que como que había un andén y era algo parecido a embarcar. A embarcarte, exacto. Entonces, bueno, el embarcadero de Atocha, que eso sí que lo hacen los Borbones para realmente para viajeros, mientras que hemos dicho la línea de contorno es de mercancías, y este era el embarcadero, antes de que fuera la estación monumental. En 1851 se hace un pequeño embarcadero con un cuerpo de salidas y otro de llegadas, ¿no? El gasómetro, que es donde parte la línea de contorno, eran los propietarios del gasómetro, que ahora es el parque del gasómetro. Hay una polémica, los vecinos están en contra de que esto ahora lo están vallando, quieren hacer un parque vallado, entonces hay una polémica. Hay algunos vecinos que están preocupados por cuestiones de seguridad, entonces bueno, hay un debate, pero habría que hacerlo bien sobre todo. La gestión del proyecto está siendo un poco, no sé, poco transparente parece, no quiero ahora, pero sí que convendría un debate interesante a nivel urbano en Madrid sobre esto, porque es además un elemento interesante y de cierto calado, ¿no? Y entonces, el puente de los franceses, había un aeroclub al lado del gasómetro, un aeroclub que tenía que ser maravilloso. La primera estación de Príncipe Pío, el embarcadero era este, porque te decía que estaba la bomba de agua, que estaba, todavía el canal no había arrancado, ¿no? Bueno, la estación monumental de Atocha, con los edificios de Renfe. Claro, es que estos edificios que están ahora en la avenida de Barcelona, estaban uno de ellos, que el antiguo estaba delante de la fachada de Atocha. Se desmonta, estaba construido por los franceses, material francés, se desmonta y se lleva a otro lado. Todo el edificio se ha desmontado. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿El edificio son los que son ahora las oficinas? Sí. Es que trabajo ahí en ese edificio. Hay uno que queda ahí. Entonces, Estaba en la fachada.
Estaba delante de la fachada ¿De Atocha? del embarcadero de Atocha. Sí, fíjate. ¿Y Porque era sabes, así. ¿y sabes cuál es? ¿Qué número? Bueno, qué número de se edificio? ve. Hay el 2, el 4, Se el 6, identifica, yo creo que en la foto es pero se identifica porque es ligeramente diferente con respecto a los demás. Sí, ahora yo no recuerdo, pero esta es la foto antigua, ¿ves? Esta era el embarcadero y esta era donde estaba situado. Por eso se reconoce, porque no es exactamente igual. Es el 4, esos son las naves de motores. Pues, entonces se reconoce. Es el 4. Si tú te fijas, se ve. Paso todos los días por ahí, trabajo en el edificio al lado. Pues mira, y el motor de Atocha se conserva en lo que es la Neomudéjar, que es un sitio privado. Y bueno, y tiene unos espacios, la Neomudéjar, fantástico. Pues es que es una gestión privada. Pero es muy bonito y muy interesante. Son talleres de Atocha y está muy bien. Y bueno, pues aquí ya es para entretenerse. Entonces, de embarcadero se pasa a estaciones monumentales, la de Príncipe Pío, que decíamos antes. Bueno, pues que ya se empieza a reconocer, o sea, para la que tenemos ahora, ¿no? O sea, quiero decir que Sí. ahora que el Madrid, que muchas de las cosas que estamos pasando por las fotos, yo soy incapaz de reconocerlo, o sea, de reconstruir, porque obviamente no he vivido esa ciudad, entonces para mí me resulta muy extraño, pero aquí de repente digo, bueno, vale, por aquí ya me voy centrando. Es que en el libro hay un atlas en el que se va viendo cómo se transforman las zonas y se va viendo de forma espaciotemporal, vas viendo cómo se va cambiando, el cambio, ¿no? Que es el un poco lo que se ha intentado con esta síntesis, que es espaciotemporal también. Sí. Lo que pasa es que, claro, en un libro puedes hacer bueno, en un mucho libro, más. claro, y sobre todo que en un libro como es secuencial también puedes Claro, hacer un aquí paso. es lo y que aquí hemos intentado, claro, ¿no? Pero de forma muy resumida. Entonces este es el entorno de la bombilla, iba el 8 que se decía, eres más chulo que un 8, porque iban los chulos del 8 a trabajar a la estación y aquí estaban las cocheras que se las han cargado durante la pandemia y los talleres Gresset, que me ha costado muchísimo encontrar una imagen de estos, porque había encontrado señalados, pero eran unos talleres enormes enfrente en bombilla, y que pues producían material, estas piezas industriales brutales, ¿no? Bueno, pues esto ahora es de Google, lo de la central de Mazarredo, en el Cerro de la Plata, detrás del Parque Tierno Galván, estaba la sociedad de gasificación, que ahora la nave, la única que ha quedado de motores, la ha reformado el Foster, que aquí tenemos el proyecto. Sí, que es muy interesante porque han montado dentro toda una estructura de madera escalonada y entonces entra la luz. Sí, hay una maqueta que pasa es que la maqueta está cerrada, ¿no? Y bueno, pues aquí siempre siguiendo por zonas está el Madrid de Goya, ¿no? Que esta era la estación de Goya que se hace donde la finca del Sordo, en los 70 se tira. Y entonces el Pasillo Verde hace un monumento a Goya, allí en los lugares de Goya. Estas eran las estaciones, esto es lo que es el Polideportivo de Imperial, que era la estación de Imperial, desaparecida, las estaciones desaparecidas, Peñuelas, esto era una aduana, ¿no? Y bueno, las lavanderas, hemos encontrado esta foto, porque hay muchas, es maravilloso. Pero esta es muy bonita, es de la ABC, de la hemeroteca de la ABC, porque se ven las cabañas que no se ve frecuentemente, porque muchas veces las fotos son así alejadas y no se ven las construcciones, pero aquí realmente te haces una idea de lo que eran estos hogares, digamos, ¿no? De estas mujeres que la mayoría eran viudas que venían a Madrid de Galicia con niños. Entonces se hace la institución que lo hacen los Saboya, tampoco queridos, pero ella, la torinesa, esta era una torinesa ilustrada, y entonces construye el asilo al lado de la estación para las lavanderas. Este se derribó, pero este sigue, que es el segundo asilo, ahora son oficinas de INAEM, ¿no? Y es un edificio racionalista interesante. Bueno, estas columnas que os podéis encontrar en Manzanares, había una con una figura, pero no hemos tenido los derechos, y que es muy alta, son altas, columnas muy altas, jónicas, que son respiraderos de la canalización. Mira. Y que de vez en cuando, si pasáis por el río, os encontráis algunas todavía, por respiraderos. Y bueno, pues estos son la primera piedra que veíamos antes, las huellas del existencialismo. Esta es una fábrica que es el Circo Price, que eran productos de alta precisión, maciza. Esta es lo que os decía, la fábrica de gasificación de agua que Guillermo Cabeza y Luis Moya transformaron con un proyecto muy postmoderno en un edificio de viviendas, con estos dibujos que hacíamos esos dibujos son antes, preciosos. así conceptual aquí con una bailarina. Sí. Y bueno, pues nada, llegamos
cuidado, pues quería poner así grande esta imagen son las primeras asociaciones vecinales con la democracia, ¿no? Porque impulsaron de forma importante esa canalización, bueno, el soterramiento del ferrocarril, ¿no? Las protestas sobre todo de Arganzuela. Y bueno, pues aquí empieza, ¿no?, esa fase ya del Tierno Calván, Atocha. Estas son fotos que nos ha dado Rafael Moneo y que son hechas por un fotógrafo que es Morán. Miquel Morán. Sí, que lo ha hecho para el estudio de Moneo. El Parque Tierno Galván que se hace en ese momento es el proyecto del equipo de Esquiaga desde la gerencia municipal, era jefe de planeamiento para Delicias, esta es la estación. Los bloques eran mucho más bajos de lo que se hicieron después, que los vemos aquí, que son muy altos al final, sobre todo en Príncipe Pío. Estas son oficinas de Adif ahora, ¿no? Sí. Y estos son todos bloques del Pasillo Verde. Pero se hacen espacios intermedios que son interesantes. Esta es la puerta sur en Delicias, ¿no? Que es por debajo pasan las vías, como veis. Todo detrás hay una simbología masónica, porque el consejero delegado del consorcio que hace el Pasillo Verde, que es Manuel Ayllón, que lo vemos aquí enseñando la maqueta, él pues es masón y lo dice en su página web y lo explica. Entonces hay una simbología masónica en toda la operación. Bueno, estos son los nuevos embarcaderos está realmente el destrozo de Delicias, de Príncipe Pío, que al final de la operación, para rentabilizarse, se convierte en estas últimas vías, también para ampliar la estación como centro comercial. Y bueno, pues aquí reconocemos, ¿no?, pirámides, Delicias, los intercambiadores que sustituyen a las antiguas estaciones, y el de Méndez Álvaro, ¿no?, que aquí con la nave que ahora Foster ha reformado. Bueno, la pasarela del Tierno Galván, se hace la operación Mao Calderón, que ahora los vecinos han conseguido reducir la altura de los bloques y hacer una operación más amable con un espacio público. Y finalmente, el Madrid-Río, el antes y después, ¿no? Madrid-Río, una pieza importantísima de Madrid, que realmente es una operación, más que un parque, es una operación infraestructural importantísima, que hay que entender que sobre todo es una operación impresionante, ¿no?, de soterramiento de una vía que se duplica además debajo del río, ¿no? Y ya cuando estábamos terminando esto, nos dimos cuenta que la Plaza de España, que se estaba inaugurando cuando estábamos haciendo la exposición, que realmente desde el punto de vista de esa deseable circularidad de la que estamos hablando, es una pieza muy importante. Que hay algunas cosas discutibles de esta operación, pues puede, pero desde luego desde el punto de vista de la circularidad, de esa conexión de la ciudad y de esa fluidez, es muy importante, ¿no? Y esa foto yo creo que es de Miguel Guzmán y Rocío Romero, de imagen subliminal, que es buenísima, ¿no? Es una pena no haberla podido poner más grande. No, pero es fantástica. Que veis aquí ese balcón de vidrio desde el edificio de España, ¿no? Y esto, pues vemos perfectamente el Palacio de San Martín y toda esa continuidad, y por aquí vamos al Pasillo Verde, ¿no? Entonces que ya esta pieza se ha convertido en una rótula importante. Y bueno, pues ya para terminar, María, pues... no, pero no queremos terminar. Además porque cierran, ¿no? Sí, cierran porque nos van a echar. Aquí nos han dado unos rótulos luminosos de cercanía, los del museo, ¿no? Espera, de información. Voy a darles la vuelta. Ay, que no se ve. Ahora, originales, que lo sepáis, están con el aquí. banco para descansar al final. Ese. Estaba el vídeo. Estaba el vídeo, pero claro, por como nos van a echar. Al final, sentados en el banco, se puede ver un vuelo por el Pasillo Verde. Yo creo que incluso te puedes sentar tú en el banco y yo te saco aquí. Sí, pues, si venís, estará el vídeo, pues que es un vídeo muy breve, que es un vuelo. De todas formas, todo el material de la audiovisual lo hemos subido a la web, porque nos han preguntado, sobre todo había ese vídeo que explica la evolución del área, que es así como muy didáctico, y entonces hemos querido que esté a disposición de todos, y lo podéis encontrar en la web de Centro, justo en el apartado de la exposición. Y bueno, pues al final pues con el libro también, por supuesto, que está aquí anclado al banco y que para que nadie se lo lleve. Pero está en las bibliotecas, porque yo he querido desde el principio. Entonces está en la biblioteca de la ETSA, no sé, hay bibliotecas que lo tienen, y entonces lo hemos puesto también muy barato
para que quiera, para que quien quiera lo pueda. sí, sí, Eso exactamente. siempre, hay que decirlo, Sí. está disponible en librerías, ¿verdad, Graziela? Por Podéis supuesto, ir a sí, comprarlo, sí. quien Y bueno, esté interesado. tiene más de 1000 imágenes de archivo. Bueno, es Más impresionante de el 1000 trabajo, imágenes tiene. el trabajo que habéis hecho. Y además referenciadas a la cartografía histórica, o sea, si puede ver dónde estaba cada cosa, cómo ha ido evolucionando. Hay un atlas que veis que es ese recorrido espaciotemporal que Es maravilloso. esto, y al final hay unas fichas y bueno, con reuso de todo lo que se ha hecho, de las plantas, veis, de la flora silvestre y todo. En Pues fin, o sea fantástico, Graziela. Yo no puedo pues más nada, que muchas gracias. No, gracias a ti por decirme que sí, por pasar este rato con nosotros, No, está muy por agradable. contarnos esta historia de Madrid tan desconocida para muchos y muchas. Yo me incluía cuando la vi por primera vez. Que se puede seguir. Exacto, y que siga y que seguiremos juntos y juntas, que es lo que más importa. Graziela, muchísimas gracias por venir y por estar y por esta exposición. Enhorabuena por todo tu trabajo, que sé que es ingente y sé que ha sido, todo un reto para ti. Así que muchísimas gracias, Graziela. Te mando a los asimétricos. gracias a todos y a todos los que, asimétricas. a toda la familia asimétrica, a todos y a Eso. todos los que nos habéis seguido, y el miércoles que viene, pues más y más club y A mejor seguir. y a seguir. Muy bien, Muchísimas gracias, a ti, Graziela. enhorabuena por el programa. Chao. Chao.